Muy buenas tardes, buenas noches. Pues sean bienvenidos a este conversatorio, presentación de un libro pues realmente importante en el ámbito pues de la reflexión cristiana sobre la iglesia o la eclesiología, como teóricamente, bueno, académicamente suele decirse. Es un libro de Pedro Pablo Chondo. Él es chileno, teólogo, tiene otras obras y en esta ocasión pues vamos a platicar sobre un ensayo que acaba de sacar en Buena Prensa, y el libro es La Iglesia, se titula La Iglesia después de la Iglesia, ensayo latinoamericano sobre una eclesiología para el mañana. Entonces pues tenemos el honor de estar aquí pues con el autor en la editorial, y aquí pues la idea es pues justamente en un primer momento pues que Pedro Pablo nos presente este libro. ¿Por qué un libro de estos? Sobre todo en una situación donde hay, pues ya desde hace tiempo bastante, pues, producción, vamos a decirlo, y reflexiones sobre la iglesia. O sea, ¿qué le añadiría a esto? Y para hacer este tipo también pues, de esta conversación, pues aquí hay varias compañeras, compañeros que vamos a comentar. Está Daniela, Mario, David y yo. Nos vamos a presentar brevemente cada uno para no alargarnos una presentación muy formal, pero quizá de entrada, bueno, como tú eres nuestro anfitrión, Pedro Pablo, vamos a presentarnos rápidamente nosotros, que somos los invitados a presentar tu libro, y si nos das favor, pues decir algo de ti y entras con la de tu libro. Entonces, por favor, Daniela. Gracias, pues yo soy Daniela Oliver, soy antropóloga y me dedico a la docencia. Estoy muy contenta, Pedro Pablo, de tener esta oportunidad de comentar pues este texto maravilloso que realmente mueve, y pues agradecer a Mario Piña del EPEC, al doctor Legorreta y a Buena Prensa, que nos ha recibido hoy pues con mucha calidez. Gracias. Mario. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias, Pedro Pablo, y al doctor Pepe Legorreta. Pues también yo soy Mario, me dedico pues a la filosofía y a la teología como profesor y como interesado, ¿no? Como miembro activo de una comunidad. Y así me siento hoy también con Pedro Pablo, con quienes nos ven y quienes nos van a ver, ¿no? Un compañero de camino y en diálogo. David, por favor. Muchas gracias, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Vilchi, soy maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium, y actualmente me desempeño como responsable de investigación en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y agradezco muchísimo la invitación a comentar esta obra sin duda provocadora, y también un honor conocer al autor de este ensayo, y también agradeciendo a todos y a todas quienes se conectan esta tarde con nosotros. Muchas gracias, David. Y bueno, yo soy José Legorreta, laboro en el IMDOSOC, donde está también David, y colaboro en el Centro Latinoamericano de Formación Bíblica y Teológica a Distancia, el CEFOR, con quienes pues logramos hacer este diálogo y tener esta oportunidad para presentar tu libro. Yo soy teólogo, me dedico sobre todo a la eclesiología, y sociólogo, cuestiones de sociología de la religión es lo que suelo verme desde hace ya algún tiempo. Y en esta ocasión, pues un gusto, Pedro Pablo, poder conversar contigo. Entonces, pues, sin más preámbulos, nos dices brevemente, pues, lo que haces, para que hay mucha gente que no te conoce más que de nombre. ¿Nos pudieras decir algo más sobre ti? ¿Y por qué este libro? Sí, bueno, antes que todo, buenas tardes, buenas noches desde Chile. Aquí ya son las 9 de la noche. Y bueno, un honor compartir con ustedes, muy agradecido de Buena Prensa que se ha interesado por publicar este ensayo. Como bien dijeron, yo soy chileno, actualmente vivo en la ciudad de Viña del Mar, donde también doy clases, me dedico a la docencia, a talleres de teología, acompaño comunidades. Yo tuve la oportunidad de estudiar teología en Brasil, ¿ah? Con los jesuitas en Belo Horizonte. Después hice un magíster o maestría en Francia, en París, sobre el tema del sufrimiento, que también fue publicado eso en un libro por Editorial San Pablo acá en Chile.
Y acabo de terminar, o estoy terminando un doctorado en filosofía ambiental, ¿no? Sobre temas de ecología, a partir de las ciencias sociales, de la filosofía, de la epistemología, etc. Entonces, bueno, les cuento eso porque mi bagaje es bastante híbrido, de alguna forma, ¿no? Es decir, hay aspectos de la teología, pero también de la antropología, de la experiencia con comunidades, eh, y también es una teología, lo que yo intento hacer, pensada desde la gente, ¿ah? Desde las bases, desde el territorio, muy inspirado en todo lo que ha sido la teología de la liberación en América Latina. Y este ensayo, que se enmarca, yo diría, como en una tríada o en una pequeña trilogía de una reflexión eclesiológica que llevo haciendo, donde el primer tomo, no podría decir, el primer volumen se llama Una iglesia híbrida. O sea, ahí están como los fundamentos que yo establezco para repensar la iglesia desde diferentes matrices, ¿ya? Después, bueno, sacamos un segundo libro en donde yo profundicé en una de estas matrices, que es la amistad, ¿ya? Es un libro que se llama Los llamo amigos, y ahora viene este tercero, La iglesia después de la iglesia. Y si tú me preguntas, Pepe, ¿en qué aporta, no? Porque es verdad que hay mucha reflexión eclesiológica, estamos en la mitad, digamos, saliendo de un sínodo, ¿ah? De un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, seguimos pensando a la iglesia. El Papa Francisco ha sido muy insistente, ¿no? En toda una eclesiología, desde Evangelii Gaudium, etcétera. Entonces, pero ¿qué es lo que yo fui percibiendo? Y aquí está un poco el aporte, creo yo, sencillo, ¿no? Y incompleto, obviamente. Y es que no es posible que haya un cambio, ¿ya? O una conversión o una transformación de las estructuras eclesiales si no hay un cambio en la cabeza primero, ¿no? Es decir, si no hay un cambio conceptual, epistemológico. eh, no es posible seguir pensando la iglesia con los mismos conceptos que tradicionalmente lo hacemos. Entonces, en el fondo la propuesta es, bueno, ¿qué conceptos nos sirven, ¿no? ¿Qué ideas, qué historias, uno podría decir, vamos a contar hoy día sobre la iglesia de Jesús? Y ahí yo en el libro, bueno, propongo alguna idea, algunos conceptos, pero en el fondo lo que me interesa, insisto, es que entendamos que el cambio es más profundo, ¿no? Es un cambio de lenguaje, es un cambio de aproximación, a la verdad de fe, si se quiere, ¿no? A la verdad de Cristo, a la experiencia espiritual, a la mística. Entonces, ¿cómo respondemos a esos aspectos hoy día en el siglo XXI, con los problemas que tenemos, con los desafíos epocales? Y bueno, un poco eso es este ensayo, y para eso yo escarbo en reflexiones que vienen de afuera de la teología, ¿ya? Y eso me parece de las cosas más interesantes y más enriquecedoras. Sucede que muchas veces la teología conversa consigo misma, ¿no? Uno podría decir la iglesia está pensando con la iglesia, ¿no? Desde dentro, pero poco con el mundo, ¿no? Y poco con las innovaciones filosóficas, antropológicas, incluso de la ciencia, ¿no? Del mundo científico. Entonces, claro, un poco desde los estudios que estoy haciendo y mis propios intereses, he ido a buscar afuera, ¿no? ¿Qué es lo que hay afuera, en corriente filosófica, en el pensamiento feminista, en la filosofía ambiental, en el poshumanismo, etcétera, y también latinoamericano, que me ayuden a pensar el cristianismo hoy? ¿Te das cuenta? Entonces, uno podría decir, eso es a grosso modo lo que intento desarrollar en un ensayo que es corto, son cinco apartados, así bien breve, en donde intento como poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? Diríamos. Así que eso es un poco este ensayo, proyectivo, ¿no? Si tú, como bien leíste el subtítulo, es un ensayo situado en América Latina, desde la tradición teológica latinoamericana, pero pensando en la iglesia del mañana, ¿no? Uno puede decir desde el presente, ¿cuál es la iglesia que estamos soñando? ¿Cuál es la iglesia que estamos construyendo? ¿Cuáles serían los cambios, las transformaciones? Y finalmente el lenguaje, ¿no? Para decir esa realidad, ese misterio que
que sobreabunda y que nos sobrepasa. No, pues justamente esto que tú nos acabas de relatar pues de que miras y haces el ensayo de mirar iglesias desde otras esquinas, con otros enfoques, justamente es lo que nos convoca a la variedad de los que estamos, pues hoy aquí platicando contigo sobre tu libro, justamente esta interdisciplinaridad y transdisciplinariedad, yo creo que es lo más rico. Entonces, por eso nos conjuntamos desde diversas miradas para ver qué nos resuena y cómo conversarlo esto. Entonces, no sé, Daniel, si nos Sí, quieras sí, comenzar. gracias. Pedro Pablo, yo quisiera retomar esta cuestión que dices, porque ahorita lo mencionas, la idea de sinodalidad, pero en tu libro no aparece ni una vez el concepto, ¿no? Y este silencio de la idea de sinodalidad en este contexto es muy elocuente en sí misma, ¿no? O sea, ese silencio habla de lo que estás queriendo decir, ¿no? Desde luego que dialoga el texto todo el tiempo y las ideas, hay convergencias con lo que el propio Papa Francisco ha venido proponiendo, trabajando, etcétera, pero sí me parece importante en el contexto ver que justamente estás apuntando hacia otro lado diferente, ¿no? Como tú mismo dices. Y en ese sentido, creo que es una propuesta bastante ambiciosa, digamos, en el buen sentido. Yo cuando te leía con esta energía tan importante, me parece que haces una especie de arenga también. Y no solo propones nuevos conceptos, sino que hay una idea política también muy importante y clara. Y eso es lo que me parece ambicioso porque desborda la propuesta a la cuestión eclesial. O sea, creo que lo que estás proponiendo también implica una especie de revolución de las conciencias y una especie de sociedad nueva también, ¿no? Que apunte a la justicia, a la misericordia, al perdón, o sea, todas esas cosas que rebasan el ámbito eclesial y que tú lo dices también cuando lo conectas con la necesidad de que como comunidades haya conexiones, redes con otros movimientos, que son los movimientos de nuestro tiempo, ¿no? Creo que está ahí una lectura epocal muy importante que señala cuáles son las cuestiones, pues sí, políticas, ¿no? El feminismo, el ecologismo, el anticapitalismo, ¿no? Para hablar de ismos, ¿no? Que bueno, tienen sus expresiones concretas, locales, particulares, ¿no? Pero entonces, me parece esos dos elementos, ¿no? Yo diría de entrada que no habla de sinodalidad, y ese es un dato, y que tu propuesta es una propuesta no solo conceptual, sino política, que excede a la iglesia y que a eso estaríamos llamados, ¿no? También a romper esos muros, como tú bien dices. Sí, pues qué interesante lo que nos planteas, porque realmente has tocado dos temas que son como relevantes. Por una parte, hay un desafío del silencio de la sinodalidad, que dicho sea de paso, la sinodalidad es un neologismo bastante reciente. La palabra sínodo es antiquísima, pero como tal, el neologismo, pues es realmente el Papa Francisco es el que la ha tomado para sensibilizar. Y bueno, incluso hay críticas, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Ahora que acaba de terminar esta primera fase, algunos dicen, bueno, pues una reunión de buenas intenciones, el signo de la sinodalidad, y entonces aquí, pues, como que has lanzado dos temas que me parecen relevantes, a ver quién los quiere agarrar. Por una parte, para la cuestión teológica, pues esto, o sea, ¿qué tiene que ver con esto? Y este sínodo, este silencio sobre la sinodalidad, si no es una manera elocuente de señalar algo. Por otra parte, también mencionaste el tema, pues que trata de vincular Pedro Pablo con la cuestión política. A mí había una frase que plantea ahí justamente en el texto, que dice que la Iglesia, literal, dice, puede mucho antes que los estados devenir en otras formas, sistemas de organización y estructura. En definitiva, dice Pedro Pablo, en un laboratorio de las instituciones para el pluriverso, ¿no? Entonces, justamente, pues también aquí pues toca el ámbito de lo que maneja David, pues realmente, o sea, vamos a decirlo en otras palabras, o sea, la iglesia o no la iglesia en tanto incisión, porque incluso hace unas distinciones ahí muy interesantes Pedro Pablo,
pero el espacio de la comunidad puede hacerse presente en el espacio público de otra manera, generando y ensayando formas alternas de estructuración y de organización, y eso pues le cae en la cancha que David. Entonces no sé quién quiere primero pues agarrar el balón. Bueno, yo quiero decir primero sobre el libro que como presentación es una invitación a leerlo, ¿no? Que tiene una cualidad que es breve, ¿no? Entonces, podemos aprovecharlo para darle varias lecturas y aunque es breve, creo que es muy rico en conceptos, ¿no? Entonces, eso es como un aspecto material del libro, pero otro, lo que decías, Pepe, creo que también cae en un momento, no sé si estaba como calculado o también reflexionado. Creo que es un año en el que estamos entrando, ¿no? De octubre al próximo octubre, para reflexionar qué iglesia queremos ser. A mí me parece interesante un poquito esto, ¿no? El título provocativo que tiene la iglesia después de la iglesia. Entonces, nos estás hablando de una iglesia que quizá vaya a superar un poquito esta estructura clerical, ¿no? Se dice en el libro. Y creo que esa superación de la estructura clerical siempre ha estado, ¿no? En lugares marginales, ¿no? Pero desde Jesús de Nazaret, ahí lo dices, ¿no? En los orígenes del cristianismo, con toda su diversidad, quizá a partir del Concilio Vaticano, en ciertas comunidades, pero creo que ahora hay un tiempo adecuado para hacer esto un tema que se dialogue de manera amplia. Esa es una, ver al horizonte qué queremos ser como comunidad, ¿no? Y este aspecto de comunidad creo que también tiene que resaltarse en que podemos ser sujetos activos como laicos, ¿no? De repente, una eclesiología, pues, preconciliar nos hace concebirnos como sujetos pasivos, ¿no? Los laicos, solamente atentos a las instrucciones de una jerarquía, y creo que esa jerarquía cada vez está más en crisis de sentido interno y también de relación hacia afuera. Y bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Pero también creo que por ahí Pedro Pablo mencionas en el libro, pues es un dolor, ¿no? Es una protesta, una queja ante esta iglesia que no se transforma o como que da unos pasos, ¿no? En este sínodo pasado veíamos quizá la división en 3 tercios, ¿no? En tercios, 2 se juntan para aprobar, 1 se resiste, quizá un tercio más convencido de los avances, en fin. No sé, creo que es un buen pretexto para leerlo, dialogarlo, reflexionarlo, y también quiero decir, ¿no? Que Pedro Pablo, con nuestro colectivo, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, EPEC, pues ha tenido mucho que ver desde su origen, ¿no? Como aquí menciona, también el tiempo de la pandemia como un inicio para diferentes espacios, ¿no? Para aprovechar también la virtualidad en el diálogo, en el enriquecimiento, en el compartir desde diferentes experiencias, y creo que Pedro Pablo nos ayudó a enriquecernos, ¿no? No solamente contigo, con tus reflexiones, sino también con muchos amigos y amigas chilenas que seguro ahora lo están viendo, ¿no? Por el interés. Y creo que también ahí se abre un punto, ¿no? Mencionar, esta iglesia es diversa, aunque de repente no lo veamos, lo menciona mucho en el libro. Pero Pablo, como chileno, creo que también parte de una realidad, de una crisis quizá visible de manera más fuerte que en México, ¿no? Sobre estas crisis, estos crímenes, en fin, que han dolido mucho a la fe, ¿no? Entonces creo que también el abrir los ojos, el acompañarnos ante esos problemas duros, puede darnos luz. Y en este aspecto también quiero decir, sobre la política, esta nueva eclesiología, ¿no? La iglesia después de la iglesia, creo que nos da la oportunidad de apropiarnos en todo lo que nos afecta, también como temas eclesiales, y no solamente, digamos, como temas de sacristía, ¿no? Es decir, el tema de la economía, ¿no? Esta economía que sabemos que
está mal en muchos aspectos, o de las relaciones con, dices Pedro Pablo, con los animales, ¿no? Con el ambiente, con el territorio. Eso también tiene que ser reflexión nuestra, en nuestras comunidades, y también entendiéndonos así como temas de iglesia en tanto comunidades, ¿no? Y ahí tendría que ser también una renovación de los aspectos celebrativos y generales, ¿no? De toda la vida, de la defensa y la promoción de la vida en todos sus aspectos. Ya. Pues, ¿cómo ves desde tu arena, David? Sí, pues igual, justo al momento de hacer la lectura del texto, precisamente trataba de hacerlo pues desde la arena, ¿no? Desde la perspectiva, desde donde estoy parado. Sin embargo, no podía evitar al momento de leer el texto de interpelarme en mi forma de ser creyente y en mi forma de sentirme iglesia. Entonces creo que ese justo es uno de los, me parece que ese es uno de los objetivos que al menos en mi caso se logró, porque aunque sí trataba de hacerlo a través de este lente, no dejaba justo de interpelarme constantemente. De ahí que creo que una de las principales características del libro, como ya se anunció en algún momento, es que es provocativo. Es provocativo y mueve justamente a repensar uno cómo está viviendo ser iglesia y a posicionarse en estos cambios que aquí estamos, ¿no? Al momento de hacer la lectura, pues no dejaba de resonar en mi mente esa frase de han muerto los viejos dioses, pero todavía no nacen los nuevos que van a dar orden y estructura, y que justamente, como decía acá mi colega, nos sumamos entonces a esta crisis de sentido generalizada que se siente en el mundo y que también se siente en la iglesia. De ahí, así respondiendo a la pregunta que decía el doctor Legorreta, me parece que un elemento que es inherente a lo largo del texto, aunque igual que con la sinodalidad no se menciona, es la cuestión del conflicto. Una de las críticas que se hacen desde los estudios políticos es justamente en que varias perspectivas contemporáneas dentro de la política tratan de hacer el conflicto a un lado. Tratan o de no verlo, o de solucionarlo mediante técnicas, o de obviarlo, pero en general eso es una crítica muy recurrente, cuando más bien no hemos de olvidar que justamente el conflicto es una parte inherente a nuestras sociedades, y que no solo es inherente a nuestras sociedades, sino que cuando hablamos de estos elementos que han puesto sobre la mesa, pluralidad, diversidad, renovación, implica justamente un conflicto inherente y que nosotros podemos palpar, quizás por las nuevas redes, las nuevas comunicaciones, de forma más visible al interior de la iglesia, cosa que no es nueva. A lo largo siempre ha habido una diversidad de posturas, pero que hoy por hoy parece que resumban con mayor fuerza. Entonces, justamente ante esta dimensión del conflicto, es un elemento al cual también debemos de posicionarnos y también particularmente no tener miedo, porque si nos vamos a acercar y estamos apostando justamente por la pluralidad, si bien está este lado del diálogo, también está el otro lado del conflicto. Ya nada más un último punto, me parece que también resuena mucho tras las palabras del Papa Francisco, ¿no? De que si creemos que solamente necesitamos ajustar las cosas, no hemos entendido nada. Justamente necesitamos una renovación con lo que ello implica. Y hablar de una renovación justamente, pues parte de un diagnóstico. Y yo creo que esto es lo rico del libro, y creo que Pedro Pablo lo logra bastante bien, que es plantear un diagnóstico, lo dice muy suavemente, pero es fuerte, ¿no? O sea, está hablando primero del mismo término, ¿no? Como en un momento puede referirse a prácticas, esta diversidad de prácticas, pero también a la jerarquía, y es esta estructura jerárquica y el clericalismo, pues del que dice que se está cayendo, que no tiene futuro, y que la muerte, no lo dice en esas palabras, pero la muerte de este modelo es lo que da origen o hace la posibilidad de que salga otro. Entonces yo creo que en ese sentido no es fácil hablar de la reforma de la iglesia. De hecho, digo, hay un paisano tuyo, lo has de conocer, Pedro Pablo, Carlos Schickendans, que por ahí de finales del siglo pasado y principios de escribió un libro sobre la reforma de la iglesia y le fue muy mal, ¿no? Un gran teólogo, un gran eclesiólogo, pero aquí lo traigo a colación porque tú, sin meterte en una cuestión como muy academicista, lo estás diciendo dulcemente, pero muy atinado, me parece. Incluso hay una crítica que yo traigo aquí, porque el libro por eso se me hace interesante, ¿no?
Por un lado, se dicen las cosas, se dicen bien y eso es un don. No cualquiera lo tiene. Saber decir las cosas, decirlas fuerte, sin estridencia, yo creo que eso también vale la pena. Segundo lugar, se incorporan elementos, y ya quizá tú nos puedas ampliar un poco más, Pedro Pablo, pero a mí me da, yo leí entre líneas, por ejemplo, pues ciertos enfoques decoloniales que están de fondo, ¿no? Muy cercanos, por ejemplo, a lo que trabajamos en el CEFOR. Hay una crítica incluso a un lenguaje pues muy traído por el Papa Francisco de la Casa Común, donde pues tú justamente señalas el peligro que trae esto de invisibilizar los detalles y las historias concretas de las casas particulares que habitamos la casa común, y esto pues puede ser ideológico. Y en fin, por eso yo creo que también el libro pues tiene esta virtud, ¿no? De introducirnos en el diálogo con otros enfoques sin necesidad de estar leyendo de entrada o Aventuras de Sousa Santos, a Quijano y demás, y los mete suavemente al texto, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una virtud, y sin embargo también planteas otras críticas. Digo, eso de la casa común me parecía como muy interesante, y una serie de temas que no están contemplados. Yo creo, digo, me falta revisar con atención el tema de la sinodalidad de esta primera fase, pero lo que tú planteas aquí dices un poco al final, bueno, casi a la mitad del libro, que la iglesia del mañana tiene que revisar profundamente estas, pues yo llamaría como herencias ingratas de la iglesia de cristiandad, ¿no? Su historia colonial, su estructura patriarcal y su complicidad capitalista. Necesario decirlo, pero fuerte, Pedro Pablo. ¿Cómo ves? ¿Qué nos dices sobre esto? Sí, bueno, primero, muchas gracias, Daniela, Mario, David, Pepe. A mí lo que me interesaba a mí era escucharle a ustedes, así que encantado aquí con su lectura y con lo que me están transmitiendo. A ver, yo me gustaría así, reaccionar varias cosas. Primero, yo diría que muchas de las cosas que yo digo eh, son en el fondo no es muy buena palabra, pero voy a decirle igual, una radicalización de lo que ya ha dicho el Papa Francisco, ¿ya? Es decir, si ustedes van a leer Evangelii Gaudium con mucha atención, Querida Amazonía, Laudato Si, etc., como que los cimientos están ahí. Entonces yo, de alguna forma, esta propuesta eclesiológica viene a tomar en serio, digamos, la fuerza transformadora que Francisco ha venido a ponerle a la iglesia, ¿no? Con todos sus grises, ¿no? Con todos sus grises y con todos sus errores, obviamente, ¿no? Digo eso porque, por ejemplo, el silencio sobre la sinodalidad, bueno, primero es porque yo el libro no lo escribí en el marco de la sinodalidad, ¿te das cuenta? No estaba pensando, voy a escribir un libro porque estamos en este proceso, no me interesaba. De hecho, no me interesa tanto porque yo creo que la sinodalidad ya está resuelta en Laudato Si. Para mí la sinodalidad es ecológica, ¿no? Es decir, si nos tomamos en serio el pensamiento ecológico y lo que significa la comunicación, ¿no? La comunicación, unidad en la diversidad de todo lo que existe, ¿no? Es decir, no solo con el medio ambiente, sino con el mundo, con los otros, con uno mismo y con Dios, bueno, eso es sinodalidad. Si vamos a trabajar la sinodalidad como en vistas del organigrama eclesial, de nuevo yo me sumo a las palabras de Francisco y diría, no hemos entendido nada. ¿Te das cuenta? Es decir, y si vamos a terminar el sínodo, la sinodalidad diciendo que bueno, la mesa es más circular y en vez de partir el padre hablando, a partir la señora Juanita, me parece una caricatura, ¿no? Sería irrisorio. Entonces, yo no le tengo puesta tanta ficha al sínodo, lo reconozco. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas previas que ya están trabajadas, ¿no? Como en Querida Amazonía, insisto, como en otros textos. Entonces, por un lado eso, ¿no? El silencio, un silencio a propósito, ¿no? Es un silencio consciente, ¿no? Es para decir, está bien la sinodalidad, pero no nos vamos a jugar la vida ahí porque hay otras cosas más profundas que ya están de alguna manera dichas, pero parece que
no la hemos querido tomar en serio, ¿no? Eso por un lado. Después, yo coincido con lo que dice Daniela, con lo que han dicho también David, Mario, Pepe, de que en el libro explicito, ¿no?, de alguna forma, de que la iglesia es una comunidad política. ¿Ah? La iglesia es una comunidad política en el mejor sentido de la palabra. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablo de las comunidades pascuales, como una especie de comunidades de base, pero 2.0, ¿no? Es decir, reformuladas para el contexto actual, que es el nuestro, para no seguir con esa nostalgia de los años 70, que muchas veces nos tiene como en una arena movediza, ¿no? Sin creatividad, sin capacidad de transformación, etcétera. Entonces, yo propongo, ¿no?, este nuevo lenguaje, que es también una nueva realidad, que son las comunidades pascuales. Y una de las características de las comunidades pascuales, que son comunidades de creyentes, ¿no?, comunidades de bautizados, y si se quiere de no bautizados, da lo mismo, de seguidores de Jesús, en el fondo, es la fuerza política, es decir, es ser células o laboratorios, como digo ahí, del mundo por venir en su territorio. Entonces, y la iglesia tiene la tradición, tiene la experiencia. Entonces, me parece que no tomarnos en serio la fuerza de una comunidad creyente, con todo lo que he estado comentando, es, de nuevo, ¿qué nos pasa, no? La pregunta de fondo es, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa que nos cuesta empoderarnos? ¿Qué nos pasa que todavía estamos esperando qué sucede en Roma? ¿Qué nos pasa que todavía esperamos que se publique la encíclica que nos va a decir el camino a seguir? ¿Qué nos pasa, no? Entonces, en el fondo la pregunta, el libro es un cuestionamiento a nosotros, digamos, más que incluso al clero, uno podría decir, no, más que a la jerarquía, más que a la iglesia irrelevante, ¿no? Que el capítulo 1 se llama así, ¿cierto? La iglesia irrelevante, es un cuestionamiento a la iglesia relevante, ¿no? Que uno podría decir, son los que están poniendo el cuerpo, los que están viviendo una vida, digamos, inmersa en el mundo, y ahí tienen, contra todo y a pesar de todo, tener que ser testimonio de Jesús. Entonces, eh, eso diría yo, ¿no? Efectivamente, claro, hay varios temas que yo he ido trabajando en otros lugares, ¿ya? Es un libro que uno podría tirar unos tentáculos a otros trabajos. Por ejemplo, el tema de la casa común, eso viene de un trabajo que me invitó una teóloga, Verónica, que incluso hace un prólogo, hace uno de los prólogos del libro. Ella me invitó a trabajar en un libro sobre ecoteología, ¿no? Y en el capítulo que yo escribo, tiene un pequeño apartado en donde cuestiono la idea de casa común, ¿no? Entonces, claro, aquí lo vuelvo a revisitar y cosas así, ¿no? Como ustedes comentan. Pero sí, en el fondo, el libro es un apelo a empoderarse, ¿no? A empoderarse bautismalmente y hacerlo con alegría, digamos, no con un espíritu de pura rebeldía, ¿no? No es eso lo que hay en el libro, al contrario, uno podría decir, hay creatividad, ¿no? Hay ganas de crear, A mí me gusta mucho la expresión, que la nombro por ahí, de ser laboratorios. Y la comunidad cristiana tiene la fuerza, como también otras comunidades, ¿no? Como también el mundo universitario o qué sé yo, ¿no? El mundo juvenil, etcétera, de ser un laboratorio que no solo piense, ¿no?, y proyecte, sino que haga, ¿no? En las comunidades cristianas nosotros hacemos, ¿no? Hacemos solidaridad, encarnamos la esperanza, eh, eh, hacemos carne la palabra, empatía, etcétera. Entonces, creo que hay que profundizar eso, ¿no? Es como darle fuerza a esa corriente. Es un libro, como dijo Daniela, es una arenga en parte, ¿no? Para, bueno, sigamos adelante, sin miedo, sin esperar. Y mira, esto mismo lo dice el Papa Francisco, ¿no? Sin pedir permiso, sin pedir permiso, echarle para adelante, ¿no? Entonces, uno podría decir, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Es un ensayo motivacional para tomarnos en serio la fe, ¿no? Tomarnos en serio el Evangelio, y de que esto no es nuestro. Entonces, en la medida en que no lo hagamos, estamos siendo infieles al único maestro que es Jesús, ¿no? Claro, y el tema pues despierta mucho interés. Digo, están llegando aquí, bueno, además de saludos a Ravena, Isidro Ramírez, Carmelita, Lalo. Algunos pues están pues muy en esta línea, dicen que la iglesia es híbrida, la catolicidad es diversa, que esto enriquece a la iglesia.
Bueno, saludos de Pedro Pablo de parte de Rodrigo Galvez. En fin, saludos de diversos lugares. Y lo que nos dicen algunos, creo que es la pregunta que flota en el ambiente, es ¿qué iglesia queremos ser? Yo ya, de alguna manera, Pedro Pablo en su libro lo propone, una iglesia laboratorio, incluso le dice por ahí. Y yo creo que esto es un poco lo rico, no sé ustedes qué opinen del libro, y ahora lo decía Pedro, de que no es solamente como una denuncia, sino que está planteando conceptos y espacios importantes. No queremos una iglesia laboratorio, queremos una iglesia que ensaye, yo retomaré esta expresión del Papa Francisco, ¿no? Una iglesia que primeree, que de puertas abiertas, pero el asunto es irle poniendo nombre y forma. ¿Ustedes cómo la ven desde sus propios puntos de vista? ¿Cómo empezar a esbozar estas formas? Porque yo creo que aquí, digo, y no sé si están de acuerdo conmigo, ya no sería ver qué iglesia queremos, sino qué iglesias queremos, ¿no? Un poco salir de la tiranía del uno. ¿Cómo se sienten ustedes con esto, esta provocación? Sí, Quisiera pedir la palabra porque quizás tengo una visión un poco más pesimista, entonces para justo aliviar con un toque de esperanza. Y se resonaba en las primeras páginas, en la presentación, en el diálogo, que justamente uno de los grandes peligros de verlo de las ciencias sociales, inclusive desde la filosofía en ocasiones, es que ante las graves crisis, pues uno se queda con una sensación de desesperanza, de pues está todo ya perdido, pues ya mejor pues ya llévanos, Señor, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, y creo que es una de las grandes también virtudes del libro y que se reconocen desde las primeras páginas, es que justo termina con esperanza. Y además con un llamado a la acción, que como bien ahorita lo comentaba y me resuena mucho, justamente es provocador, a ver qué estamos haciendo, particularmente pues este cristianismo que sigue siendo relevante, ¿no? Entonces, al momento de hacer la lectura, justamente, sí debo de admitir que me llenaba hasta cierto punto, no solo de desesperanza, sino la frustración, porque como bien ahorita comentabas, para bien o para mal, todavía seguimos incluso habiendo varios creyentes que por diferentes razones seguimos añorando esa iglesia imperial, esa iglesia triunfalista, esa iglesia de tiempos pasados que a lo mejor en realidad, pues esa cristiandad de tiempos pasados que incluso en realidad nunca existió, como en general las cosas de que añoramos del pasado, ¿no? Y que además, en muchas ocasiones justo no alcanzamos como que a ver esta diversidad que hay, porque justamente es una diversidad que crece desde los márgenes. Entonces, está justamente está desde los márgenes, está invisibilizada, no se ve lo suficiente, cuando se ve está incluso estigmatizada, perseguida, hostilizada. Entonces, justamente esta combinación de elementos entre todavía una añoranza justamente por los ajos y cebollas de Egipto, y una invisibilidad de las formas de hacer cosas nuevas que existen, pues sí provocan esa sensación, ¿no? Y que además uno se queda así, pues está muy bonito, es necesario, creo que un poco el símil con lo que pasa con la emergencia climática, es necesario hacer varios cambios, pero ¿cuáles? Son urgentes y nomás no vemos que haya como que avances sólidos hacia allá y nada más vemos como tenemos literalmente el agua cada vez más en el cuello y sin embargo sigue sin haber de nosotros mismos, de mí mismo en primer lugar, de dar pasos contundentes hacia allá, y un símil aquí lo puede hacer tanto en la cuestión climática como en la cuestión, en este caso, eclesial. Para no terminar así con una cuestión de mucha tristeza y depresión, creo que unos elementos que además se conecta con mi experiencia a lo largo del instituto es justamente ante esta sensación de desesperanza es decir, o sea, es que ya no se trata de inventar el hilo negro, ya hay acciones, ya se han hecho cosas, ya se vienen haciendo y no son nuevas, siempre han estado ahí, que nunca las queremos ver o que nos hemos sumado a esta invisibilidad o a esta hostilidad, a esta persecución, perdón, es otra cosa, pero ahí están. Y es por eso que justamente se vuelve más importante dar visibilidad a esos esfuerzos que ya están desde los márgenes, que ya están desde la clandestinidad, incluso en muchos casos, pero que ahí están vivos. Entonces, por ello, la importancia de dar visibilidad y de fortalecer justamente esas voces que muchas veces han sido disidentes. Claro, y esto nos lleva, pues, como a diferenciar
pues un poco lo que marca en su diagnóstico Pedro Pablo, ¿no? O sea, hay una manera de entender la iglesia y hay otras. Eso, de hecho, es una cuestión que luego yo quería ahí como, a ver si nos diera tiempo de profundizar un poco más, que hace poco escuché en una ponencia una pregunta del público que decía, si estamos hablando tanto de otra iglesia, ¿por qué seguir usando el término iglesia? O sea, cuando semánticamente y el universo simbólico nos remite por nuestra historia, porque en Occidente ha sido así la colonización, a la institución irrelevante que nos menciona Pablo, ¿no? Y estas formas que David menciona, de estas formas emergentes de ser iglesia, vamos a llamarlo así, pero se dan en los márgenes con relación a un centro. ¿Quién las margina? ¿Cuál es la periferia? ¿Qué es lo que nos lleva espacialmente y simbólicamente a identificarlas como marginales respecto a qué? Yo creo que eso tiene que ver con la iglesia relevante y la iglesia irrelevante que nos hablaba Pedro Pablo, pero no sé cómo lo veas tú, Mario, cómo lo ves, Daniela. Bueno, yo quería quizá ir por otro lado, ¿no? De repente, con todo esto que estamos diciendo, pareciera que es un libro complejo, ¿no? Así como que voy a ver 2 veces la presentación y luego entro a leer el libro. Pero algo lindo de este libro es que está de fondo ese cristianismo y esa fe que compartimos, ¿no? O sea, es un libro que apunta a una mística que implica todo esto que hemos mencionado, pero que detrás está esa experiencia espiritual y quiero agregar, como nos dice Pedro Pablo, pero que quizá también hace el acento en ir un poquito más allá de lo antropológico, ¿no? De repente giramos alrededor de un eje antropológico, epistemológico, ¿no? Racional, eurocéntrico, ¿no? Para decirlo, o no sé si poner el centro Roma, ¿no? Que fue el sínodo, pero hay otras formas místicas de recuperar esa espiritualidad cristiana, por decirle de un modo, ¿no? Y ahí está Pedro Pablo diciéndonos, es considerar, como ya hemos dicho, también nuestra relación con los animales, ¿no? Con los territorios, con las plantas, ¿no? Con los árboles, con los ruidos, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestras relaciones. En una charla que nos dio Pedro Pablo en este tiempo de pandemia, unas charlas que eran teología híbrida, y fue muy bonito encuentros, me gustó mucho que Pedro Pablo decía, ¿cómo es la relación con un gato? ¿No? O sea, porque también ahí la pensamos desde una jerarquía, ¿no? De un arriba y un abajo, ¿no? Yo soy el dueño del gato, de mi mascota, y yo le doy de comer a él y él recibe de mí, ¿no? Pero decía, no es verdad, ¿no? O sea, yo también estoy recibiendo muchas cosas, ¿no? No nos hemos dado cuenta de que también ahí hay una horizontalidad, un intercambio de espiritualidad, ¿no? Y lo digo porque yo estoy más cercano a los perros, pero ahora me tocó cuidar a un gato y es tranquilita, pero Pablo me ayudó como a verlo un poquito con esos ojos, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo esta gatita a mí y yo qué le puedo dar, ¿no? Compartiendo, como dice Pedro Pablo, un tema muy importante de este libro, nuestras vulnerabilidades, ¿no? Es a partir de las vulnerabilidades que también podemos enriquecer esas relaciones espirituales, políticas, ¿no? Comunitarias, eclesiales, místicas, ¿no? Entonces creo que es bonito pensarlo así para interesarnos, porque seguramente nuestro público, nuestros compañeros, compañeras que están interesados por el libro y viendo esta presentación, están desde esta experiencia, ¿no? El cristianismo, ¿no? El cristianismo por venir, o no sé, cristianismo más de Jesús de Nazaret y menos romano, ¿no? No sé, ahí lo dejo. Claro. Sí, yo quisiera un poco como meterle ruido justamente a esto tan importante que nos mencionas. Un poco recordaba ahora que te escuchaba, pues lo que decía el Papa en el Laudato Si, ¿no? O sea que la degradación social es correlativa de la degradación ecológica. Y vivimos una situación terrible, digo, en México, la situación de violencia, pero no solamente en México, en varios lugares de América Latina es terrible. Entonces, esto tiene que ser como el motivo que mueve, ¿verdad? O sea, justamente por eso el Papa Francisco habla de un ecosistema de relacionalidades, pero que están todas articuladas, ¿no?
Entonces hay que ver cómo afrontar esto. Daniela, a ver, ibas a contar algo. Sí, no, yo pensando en esto de qué es la iglesia que queremos, yo devolvería la pregunta, ¿no? A la persona que la haya lanzado. Y es una pregunta para cada uno, para cada una, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que podemos construir en función de lo que Pedro Pablo dice, en función de nuestro barrio, de nuestra familia? O sea, en función de las realidades más inmediatas de nuestro lugar de trabajo, de la universidad, del mercado, no sé, en función de esas realidades más inmediatas y sus necesidades concretas, ¿no? Creo que ese es un llamado que está aquí muy claramente puesto, pero que es un llamado que cada vez se escucha con más fuerza, ¿no? O sea, no es exclusivo de este libro y de la propuesta de Pedro Pablo, creo que está justamente en la propuesta pues sí, para una iglesia del mañana en general. Pienso, por ejemplo, ahorita nos acompaña aquí un amigo que es de Acapulco, Esli, y para quienes no estén enterados, Acapulco es un puerto turístico histórico en México que acaba de recibir el impacto de un huracán en el Pacífico mexicano, un huracán categoría 5 que ha, pues, literalmente pues destruido toda la zona turística y gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces, yo pienso en una realidad como la de Acapulco en este momento y pienso, bueno, ahí la solidaridad, la organización desde abajo, ¿cómo está haciendo la gente para vivir su día a día, ¿no? Y estoy seguro que hay muchos ejemplos de situaciones donde en cuestiones extremas no queda más que formas de solidaridad, no lo sé, ¿no? Es lo sabrá mejor. Pero, digamos, y que excede y que se debe de hacer, o sea, hay una cuestión práctica importante, pero la necesidad de hacer una reflexión también más allá de la emergencia, ¿no? Con las herramientas también que tú das, Pedro Pablo, es decir, ¿qué sucede con la cuestión ecológica, no? ¿Por qué ocurre un evento tan atípico como este? ¿Por qué no se pudo prevenir? ¿Cuál es la situación política? ¿Cuál es la situación de organización de emergencia en un país como México? ¿Cuál es la situación de un Acapulco, un centro turístico dividido entre la zona turística y las zonas más depauperadas que sirven además para los turistas, ¿no? Hacer la economía política, ¿no? Y entender también todas estas cosas que no son cuestiones, pues, académicas, ¿no? Se pueden academizar y se han academizado mucho, pero son cuestiones como sí, pues, de una especie de toma de conciencia también de las comunidades desde abajo, ¿no? Entonces, sí, creo que la reflexión es por ahí y yo a lo mejor, a diferencia de Mario y coincidiendo con Víctor, me parece que es complejo y o sea, hay una crisis también como tú mencionas en el territorio, no es una crisis solo de la cúpula, hay una crisis en el territorio y no solo de la iglesia institucional, que yo también la identificaría, esa de las parroquias, de las diócesis, que también yo la identificaré con la iglesia de abajo, o sea, el último peldaño ahí institucional. No solo esa, sino afuera de esa iglesia, de esa institución, hay crisis en nuestras comunidades, como decía Pepe, ¿no? O sea, hay destrucción del tejido social, violencias, apatía, pobreza, muchas cosas que seguramente no se pueden culpar a las propias personas o responsabilizar de estos procesos, pero que sí implican pues complejidades locales también, que no se desconectan de otras articulaciones a nivel translocal o global. Entonces, un poco a lo mejor regresando a lo que decía Mario, ¿cuáles son las fronteras de lo eclesial? ¿Cuáles son las fronteras de la iglesia? ¿Qué es? Nos debe interesar la situación de Acapulco como grupo eclesial, como iglesia. ¿Eso es eclesial o no es, no? Y pues, ese creo que es tu propuesta, ¿no, Pedro Pablo? O sea,
excede lo que típicamente se ha identificado como lo eclesial, ¿no? Pues justo yo creo que para nuestro público, quienes nos están escuchando, no es tanto pues como entrar en un debate de las ideas y demás, sino justamente como testimoniar todas las lecturas y lo que provoca este libro. Yo creo que vale la pena leerlo y yo creo que es lo interesante de esta charla, pues que se den cuenta quienes no lo conocen, pues que suscita estas discusiones y que cada quien se pronuncia desde el lugar que está, desde su propio, vamos a decirlo en las palabras de Pedro Pablo, del territorio del que proviene, donde vive, desde donde se enuncia. Y como ven, pues tenemos lecturas diferentes y esto es lo rico de un texto de esto que promueve esta tipo de reflexiones. Daniel Olmos del público nos dice una pregunta para el profesor Pedro Pablo y de paso aprovechamos ya para que tú también reacciones un poco a lo que aquí hemos venido comentando. Dice, ¿qué tanto una eclesiología de cristiandad influyó en los resultados, entre paréntesis, decepcionante para muchos, de esta primera etapa del sínodo de la sinodalidad? Sí, bueno, voy a responder a esa pregunta así para después reaccionar a otras cosas. Yo le diría al amigo que preguntó que la cristiandad sigue viva de muchas maneras, ¿no? E insisto como en mi propuesta, sigue viva en la cabeza, mucho más presente de lo que uno cree, aunque no esté en las prácticas, aunque la liturgia, por ejemplo, sea una liturgia abierta y con aplauso y qué sé yo, ¿no? Súper animada, la cabeza nuestra sigue siendo de alguna forma una cabeza de cristiandad. Entonces, imagínense, llegamos con esa cabeza de cristiandad a intentar soñar la iglesia del mañana con un lenguaje domesticado, con una ministerialidad domesticada, con prácticas adoctrinadas, es casi imposible. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, yo soy una persona de mucha esperanza, y aunque tenga esta crítica, digamos, ¿no? Y esta propuesta eclesiológica, crítica, sin duda tengo esperanza, porque un poco lo que ustedes han dicho ahora, la semilla ya está, ¿no? La semilla está emergiendo de muchas maneras. Y tal vez de forma extra eclesial, ¿no? De forma extra eclesial en este formato de cristiandad que todavía, al que hago referencia y que todavía existe. A ver, eso diría, ¿no? Por otro lado, bueno, me parece súper interesante la conversación que está aquí surgiendo. Y yo creo que la pregunta que tú hiciste, Pepe, al inicio, ¿no? Como de qué iglesia soñamos, qué iglesia queremos, etcétera, que es una pregunta muy recurrente, ¿no? La hacemos en las parroquias, la hacemos en las comunidades, la hacemos en las comunidades religiosas, ¿no? Se la hace cada persona. Yo creo que esa pregunta la tiene que responder cada territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, y aquí me estoy pensando incluso en lo de Francisco, el Papa Francisco en Querida Amazonía 6, ¿no? Todo lo que la Iglesia ofrece tiene que encarnarse de forma particular en cada lugar del mundo, ¿no? Y él dice, las prácticas, la catequesis, las pastorales, y uno podría seguir, ¿no? La ministerialidad, la pastoral, la estructura, la liturgia, etcétera, ¿no? Entonces, yo esa pregunta no la respondo, ¿no? Y no me atrevo a responderla y creo que no tengo que responderla porque esa pregunta le compete a la iglesia del Altiplano en Bolivia, a la iglesia de las comunidades amazónicas en tal lugar, en la triple frontera de Tabatinga, Santa Rosa y Leticia, donde me tocó estar alguna vez. La responderán las barriadas de Argentina, la responderán los EPEC en México. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Si tú me preguntas qué sueño, que cada grupo humano, que cada comunidad responda a esa pregunta y haga lo que tiene que hacer. Entonces, en esa línea, la propuesta, claro, es siempre plural, ¿no? Tú lo dijiste también, no es la iglesia, Yanoya, ¿no? Son las iglesias. Ahora, en comunión, iglesias que dialogan, iglesias que se sienten cuerpo, sí, todo eso está. Y yo no estoy en contra de Roma ni nada por el estilo, ¿no? Me parece bien que haya un papa y que haya todo eso, pero eso no implica que no hayan otras formas, ¿no? Otras estructuras, otras ministerialidades.
que den respuesta a las necesidades de cada territorio. Sería muy bonito en ese sentido pensar, bueno, que Acapulco, que Acapulco con su realidad, con lo que está viviendo, se responda a esa pregunta y diga, bueno, ¿cuáles son las pastorales? ¿Cuál es la mística? ¿Cuál es la espiritualidad que nos va a ayudar a resistir, sobrevivir y esperanzar después de esta catástrofe que estamos viviendo? ¿Se entiende? Bueno, eso por un lado. Y esto implica algo que dijo David, conflicto. Eso, y yo estoy convencido, bueno, y lo sabemos, ¿no? Que a la iglesia, de nuevo, grande, jerárquica, universal, le cuesta mucho el conflicto. No estamos acostumbrados al conflicto, ¿no? Porque la palabra baja, ¿no? La palabra baja y sucede, ¿no? Y es divertido, ¿no? Porque para evitar el conflicto que hace la jerarquía, no permite que baje, ¿no? Entonces Laudato Si no llega a las parroquias, porque es muy conflictivo, porque el Papa dijo que esta economía mata. Entonces parece que el Papa es un Papa antineoliberal, y eso es terrible, no puede ser, entonces mejor no hablemos de esto. Entonces, y eso lo conocemos, sabemos que hay una resistencia al Papa Francisco interna muy profunda, ¿no? Y muy triste. Entonces, yo creo que el conflicto es muy sano, ¿no? Está ya sea en el silencio o cuando lo decimos, pero está. Y es parte de la complejidad, ¿no? De la realidad eclesial, de la realidad del mundo, de la realidad epocal. Es decir, si hablamos de iglesias, bueno, eso significa meterse entonces en temas complejos, que exigen diálogo, que exigen debate, que exigen discusión, y ahí hay una cancha abierta de creatividad, de búsqueda, en donde yo prefiero que nos caigamos para el exceso, para el exceso, que para el temor de no hacer nada, ¿no? Es decir, equivoquémonos y después damos pasos para atrás, inventemos cosas nuevas, veamos si resultan, si no vamos para atrás, pero démosle, ¿no? Hagamos. Eso diría yo respecto como a estos últimos puntos. Y no quiero olvidar de agradecerle a Marta, ¿ah? A Marta y Verónica, quizás me están escuchando, nos están escuchando, que son las dos teólogas. Bueno, Marta es filósofa y también trabaja teología, y Verónica es teóloga, son las dos argentinas que me regalaron con mucha disponibilidad los prólogos, ¿ah? Entonces, el libro tiene dos prólogos hechos por mujeres teólogas argentinas que son muy interesantes. A mí me encantaron y se los quiero agradecer también hoy día aquí en esta presentación. Pues muchas gracias. Pues estamos llegando al final del tiempo que nos hemos dado para esto. Quizá pues cerramos pues como una última ronda, posicionándonos ante esto. Sobre todo, pues yo creo que lo importante en una presentación es, para quienes no han tenido la oportunidad de leer, de acercarse al libro, ¿por qué valdría la pena leerlo, no? Además, si ya escuché que lo comentaron, dijeran algo, ¿qué es lo que pueden encontrar ahí la gente? ¿Qué provocaciones? ¿Qué huecos? Incluso, ¿qué le recomendaríamos a Pedro Pablo para que no diga, bueno, pues yo ya cierro aquí mi reflexión, ¿no? Claro, ya abriste una puerta, ahora abre las ventanas, ¿no? Entonces, pero, pues si quieren, hacemos una última ronda y cerramos y le damos la palabra a Pedro Pablo. Bueno, pues yo puedo decir que quizá, bueno, esta es una tercera parte, ya nos decía Pedro Pablo, ¿no? Aquí tengo el otro librito que también nos regaló para México, ¿no? Que en EPEC trabajamos la edición, una iglesia híbrida. Después este otro libro, ¿no? Les llamo Amigos, sobre la amistad, muy importante en este ensayo. Este es un tercero y creo que simplemente nos abre, ¿no? Es otra invitación a estar atentos y continuar reflexionando y actuando, ¿no? Buscando una praxis comunitaria. Quiero decir que se nota que Pedro Pablo es un teólogo valiente, ¿no? Por ahí lo menciona, se atreve a decir lo que dice este libro, lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos compartido, y lo extiendo también a la editorial que se atrevió, ¿no? A Buena Prensa, gracias, y de alguna manera a los jesuitas de México, y ahí también nos deja ver, ¿no? Los contrastes de las comunidades latinoamericanas, de las comunidades religiosas, que están en esa diversidad también, ¿no? No hay homogeneidad tampoco ahí, y eso es bueno, y eso es rico, ¿no? Eso abre unas oportunidades que a veces se cierran en otros lados, ¿no? ¿Qué más puedo decir? También quiero decir que pareciera que este libro está dedicado a esa iglesia
que ya se saltó la barda de la parroquia, ¿no? Que ya está en otro lado experimentando, ¿no? Un poquito tal vez como nuestro colectivo es el Espacio Popular de Exploración Cristiana, ¿no? Le pusimos exploración porque no sabíamos bien qué íbamos a hacer y creo que lo queremos mantener así, ¿no? Para abrirnos camino para lo que haga falta intentar hacerlo, ¿no? Y creo que también puede este libro funcionar como un aliento para nuestros amigos presbíteros, religiosos y religiosas, que sientan el aliento de una teología que ya fue en un nivel comunitario distinto a la jerarquía, ¿no? Distinto a esa tiranía quizá de una ministerialidad mal entendida, ¿no? Una ministerialidad que se entiende más como privilegio, ¿no? Como jerarquía, que como servicio. Entonces creo que estamos llamados más a eso que a otra cosa, ¿no? Y creo que desde ahí se puede tomar vida también, por ejemplo, para darle sentido a la liturgia, que la liturgia son celebraciones, no tiene que ser esa reunión que a veces pierde su significado. Muy bien, gracias, Mario. También, por favor. Yo lo que diría es, recomendaría el libro a dos grupos de personas, o dos tipos de personas, así como lo preguntas. Uno es la gente que está desilusionada por alguna experiencia o por en general de su iglesia, que se siente alejada, que se siente a lo mejor herida. Creo que este libro ayuda mucho a ver que hay personas y teologías que hacen otras cosas, justamente desde la alegría, desde la celebración, y es un sí, es un gran sí este libro, un sí a seguir, a trabajar en lo local, pero también en la unidad, es decir, me parece un sí muy enérgico, sí, sigamos adelante, ¿no? Y también lo recomendaría a personas que están muy involucradas en sus iglesias institucionales, ¿no? Porque creo que abre panoramas que no implican abandonar a lo mejor tu grupo, tu comunidad, donde siempre has participado, pero sí invita a lo mejor a experimentar, a hacer laboratorios de otras cosas, a despertar la imaginación y a lanzarse a otros proyectos. Me encantaría, por ejemplo, o me parece un muy buen material para jóvenes, por ejemplo, jóvenes en parroquias, en grupos parroquiales, ¿no? ¿Qué pasaría si lleváramos este libro, si tú dieras un curso? A lo mejor ya lo has hecho, Pedro Pablo, pero aquí yo pienso en la parroquia de mi colonia, ¿no? Aquí en el Estado de México. Entonces, me parece que ahí puede ser muy fecundo en esos espacios. Muy bien, Karina. Pues casi puedo decir por dos a lo que comentaste, nada más para no ser muy redundante, pues sí, una advertencia, pero al mismo tiempo que es una invitación a leerlo. Es un texto que interpela, es un texto que hasta llegaría a decir incomoda, justamente en este sentido que hace repensarnos, o sea, sí mueve. A ver, uno como creyente, como feligrés, ¿dónde, cómo está parado? Y justo la pregunta, ¿qué iglesia queremos? O sea, es un texto que justamente se mueve ahí a la interpelación y que por lo mismo creo que justo debe de promoverse, porque además no deja títeres sin cabeza. O sea, justamente interpela a aquellos que añoramos una iglesia triunfalista, imperial, interpela también, como ahorita decías, a aquellos que hemos intentado buscar nuevas formas, pero todavía como que no nos hemos decidido dar pasos más decididos, y además de forma también muy peculiar visibiliza a todas aquellas comunidades que sí han dado justamente pasos en este sentido. Entonces creo que justamente esta triada es sumamente favorable, y también coincido totalmente que creo que es un muy buen material didáctico para promover estas discusiones al interior de nuestras comunidades eclesiales. Porque, ya con esto termino, una frase que comenta constantemente y que, bueno, yo debo de confesar que no he leído los otros dos, pero también me lleva a leer los otros dos, es de que pues es un llamado a la iglesia a ser iglesia. Es algo que está de forma constante, pero yo me atrevería a decir que al menos este ensayito es un llamado a nosotros como cristianos a ser cristianos. Ya, y bueno, para ir cerrando, yo creo que también el texto pues nos plantea algo que hay que seguir profundizando, y más que profundizar, como ir expandiendo.
yo creo que el texto, a final de cuentas, también lo que plantea es un cuestionamiento de cómo se hace teología, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Desde dónde se está haciendo? Las metodologías con que esto se está haciendo. Y yo creo que es rico porque no es, digo, ya no estamos en el periodo preconciliar, se requería el Niki Obstar, ni cosas por el estilo. Afortunadamente el asunto ha cambiado mucho, pero todavía sigue una perspectiva muy academicista de la teología, de los tratados de eclesiología y demás. Yo creo que esto mete aire fresco, llega a sectores que normalmente pues no se van a leer Mysterium Salutis u obras clásicas de eclesiología, Yves Congar y demás, sino que se están acercando a problemáticas que se nutren de perspectivas contemporáneas. Yo creo que esto es algo rico del libro y es algo que de verdad, Pedro Pablo, se te agradece y ojalá sigas por ahí. Digo, yo quisiera terminar y ya te doy la palabra. Pues me llama la atención las propuestas que arrojas ahí de manera provocativa y que falta todavía dialogarlas, discutirlas y darles vida. Esto que planteas de una iglesia que se torne un hospitus, un territorio de hospitalidad. A mí creo que hay mucho que recoger de ahí, no solamente desde el punto de vista filosófico y todo lo que significa la hospitalidad, sino cómo se da en lo concreto. Digo, hace un rato Daniela mencionaba el tema de Acapulco y yo digo, será por mi corta información, pero yo he escuchado hablar a todos los actores, menos a los actores eclesiales. No obstante que hay grupos eclesiales trabajando ahí en la reconstrucción, los demás hacen mutis, entonces por eso es irrelevante esa iglesia, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, pues te agradecemos mucho, Pedro Pablo, no sé si quisiera cerrar. Sí, en realidad agradecerle a cada uno de ustedes por sus palabras, bueno, por el tiempo, el cariño, la lectura. Contarles que, claro, este libro es fruto de mucha gente también, ¿no? Acá detrás y también en Iglesia Híbrida, y lo llamo amigo, bueno, y en la teología que uno hace, es una teología desde muchos rostros, ¿no? Me encantaría nombrarlos a todos, es imposible, ¿no? Pero hay colectivos, hay comunidades, hay parroquias por las que yo he pasado, hay gente concreta, hay profesores que he tenido, amigos, ¿no? Con los cuales hemos conversado de teología, amigos incluso que han aparecido de forma virtual, ¿no? En tiempos de pandemia, con los cuales hemos establecido un diálogo y un intercambio. Entonces, claro, es mi voz, pero es una voz en la que yo me levanto y soy levantado por muchísima gente, ¿no? Entonces a todos ellos también les agradezco lo que han significado en mi vida de fe y en lo que tú dices, Pepe, al final, que me hace mucho sentido, en la manera como uno entiende el oficio del teólogo, ¿no? Yo ahí le debo mucho a Ronaldo Muñoz, un gran amigo y maestro en la teología en Chile, que de hecho uno de los libros está dedicado a él, porque él era una especie de alfarero de la teología, ¿no? Un obrero de la teología. Es otra forma, ¿no? Más fina, delicada, con ternura, pero también con una palabra profética en pos de la justicia, la paz y una vida mejor. Entonces, nada, yo simplemente le agradezco e invito a los que nos escuchan que puedan acceder al libro comprándolo, ya sea en su formato, ¿cierto?, de papel o digital, y agradecer a Buena Prensa, como dijeron por ahí, por la valentía y las ganas que pusieron en que esto resultara. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro Pablo, gracias a Buena Prensa, gracias a quienes nos han escuchado y gracias a CEPORT por animarnos a hacer este evento, a conjuntarnos. Yo creo que es importante, va bastante en la línea de lo que intenta trabajar, de una teología de frontera, de una teología que está experimentando, de una teología pues, que quiere situarse, como decía aquel viejo teólogo, desde el reverso de la historia, y pues se va ensayando sobre esto. Muchísimas gracias a todos. Mario, Daniela, David, Buena Prensa, por supuesto, Pedro Pablo, un gusto conocerte y seguimos en comunicación. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches todos. Yo espero que hagamos esto después de México, y que yo pueda estar sentado allá con ustedes. Por supuesto, te tomamos la palabra. Muchas gracias.